Y cambiamos de asunto y les invitamos a mirar, ¿no? A mirar arriba, a mirar las alturas. Hay un dato preocupante. El 60% de los europeos dicen que no pueden ver la Vía Láctea por la contaminación lumínica, que ha aumentado, atención, un 49% en los últimos 25 años. Escuchen lo que dice Joan Genebriera, que es científico del Observatorio de Tacante. Tienen que ser lámparas de sodio de baja presión, pero el problema es de que en el momento en que existen muchísimas lámparas, una parte de esta luz, aunque esta luz bien se dirige hacia el suelo en el fondo también reemite parte de esta luz. Llegar a un acuerdo con las personas y a partir de una cierta hora reducir la cantidad de luces que estén en funcionamiento. ¿Por qué vamos a tener que tener allí luces y al mismo tiempo vamos a estar pagando una factura de energía tremenda? No tenemos que relacionar seguridad con luz, porque esto no es así. La seguridad viene de otras cosas. Viene de la confianza, viene de la educación, viene del control que las fuerzas de policía tengan sobre una zona. Por tanto, son algunas de las recomendaciones de este científico. Repito el dato, ha aumentado un 49% en los últimos 25 años la contaminación lumínica. Arturo Pereira es director de Roblanc. Señor Pereira, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por atendernos y por contarnos de forma más detallada las conclusiones de este estudio. Lo cierto es que algo estamos haciendo mal o muy mal, ¿no?, para llegar a este resultado final, ¿no? Sí, claro. A ver, es que llevamos poco más de siglo y medio con el uso artificial en el mundo y que antes, toda la historia humana, usábamos el sol como único foco de luz y el fuego, obviamente todas luces cálidas, y con la iluminación artificial que se ha incrementado muchísimo estos 25 últimos años, pues no había una fórmula. No se había estudiado lo suficiente para estructurar cómo afecta a los humanos, cómo afecta la contaminación y cómo afecta también la vista al espacio, ¿no? Esto ya está cambiando mucho y por eso estamos siempre poniendo el foco en estos datos, porque ayudan a que la gente tenga una apreciación de que no mucha luz, tal cual dice el científico, sí. No necesariamente siempre, ¿no? Y hay que tener claro los espacios, hay que tener claro dónde se colocan y sobre todo en Canarias, con el astrofísico tienen bastante bien controlado en las zonas donde hay necesidad de ver al espacio qué temperatura de luz colocar y qué tonalidad, pero en muchos otros partes de España eso no se controlaba tanto como hasta ahora, ¿no? Entonces el foco es importante ponerlo en este punto por eso, ¿no? Uh-huh. Señor Pereira, el caso es que leyendo el estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que arroja los datos que ha comentado Eugenio, vemos que España es el tercer país europeo con mayor tasa de contaminación lumínica y con mayor gasto en alumbrado público por habitante. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es que en España nos gusta que esté todo más iluminado, sobre todo en la península, como usted ha señalado? Porque es verdad que aquí en Canarias sí hay mayor conciencia, pero en el resto de España, ¿qué ocurre? ¿Que hay más, hay más farolas o las luces no son las que deben ser? Bueno, creo que había una concienciación, como dice el científico, de que mucha luz es seguridad. La noche transmite esa especie de miedo que nuestros antepasados no tenían, porque vivían siempre en la oscuridad, normalmente en la noche, pero poner mucha luz significa normalmente para las personas más seguridad. Y creo que aquí en España en general nos gusta tener mucha iluminación, nos gusta sentirnos que vemos todo con claridad, y creo que por ahí ha sido la situación. Nosotros tenemos constantemente que estar conversando con diferentes técnicos en diferentes zonas de España para explicar por qué, por ejemplo, en la noche, en un pueblo
que hay muchos pueblos antiguos que tienen mucha belleza por su estructura. ¿Por qué no se puede poner una luz blanca, luz muy blanca? Aparte de que contamina, sobre todo la luz del sol en la tarde, en el atardecer, es una luz muy cálida. Entonces, si uno transmite luz blanca en la noche, estás diciéndole a tu cerebro que es de día. Entonces el cerebro no descansa bien, y hay muchos estudios que reflejan que eso causa desde dolores de cabeza hasta temas de concentración. Entonces se está empezando a concienciar, ya hay muchas normativas en España, en Canarias y en todas partes donde se empieza a exigir unas temperaturas de colores más tenues, más cálidas en la noche, e inclusive regular las mínimas, las temperaturas de color que se pueden tener y la luz, la luminosidad máxima que pueda haber en un espacio, ¿no? Y eso es todo fomentado también por parte de los fabricantes, que estamos apoyando en Europa siempre a las normativas y intentando hacer ver de que con estas concienciaciones de las noticias que es importante controlar bien los espacios. En una vivienda, por ejemplo, no se debe tener en un espacio de dormitorio una luz blanca, porque precisamente el reloj interno nuestro nos está transmitiendo que en ese espacio debe haber un poco de tranquilidad, ¿no? Y de luz tenue que le diga al cerebro que es hora de descansar, ¿no? Son esas pequeñas cosas que uno puede hacer en el día a día para que uno viva mejor, que al fin y al cabo es eso, y sobre todo si se transmite eso, al final vamos a poder ver al espacio también en muchos más sitios, que ahora en verdad uno ve el cielo en la noche y en los sitios de las ciudades grandes, no se ve ninguna estrella. Enseguida le pregunta a Miriam, pero en relación a lo que usted dice, no solo es importante, hay que tener en cuenta que no solo es el efecto de contaminar, sino también, digamos que el bienestar personal también, por lo que cuenta, ¿no? En función de la luz que utilizamos. Es fundamental. Hay un reloj interno, que es el reloj circadiano, que uno de las entradas más importantes que tiene ese reloj circadiano es a través de los ojos, ¿no? Aparte del ruido y de la temperatura. Entonces, el cerebro apenas ve una luz blanca, le transmite unas ideas al reloj circadiano, y el reloj circadiano es la que ayuda a saber qué hormona generar durante parte del día. Entonces hay hormonas que transmiten al cuerpo que es hora de descansar, otras hormonas que transmiten al cuerpo que es hora de tener una actividad muy fuerte, y la luz exterior tiene un impacto muy fuerte en ese reloj, ¿no? Entonces es fundamental entender eso y, poner en una luz de hora de trabajo, por ejemplo, en un espacio de trabajo, si se puede, una luz más blanca, una luz que transmite como la luz del sol al mediodía, pero en las noches y en la madrugada hay que ir despertando al cerebro y haciendo que se duerma poco a poco, como transmite el sol, que al final el sol ha sido el foco de luz más que llevamos toda nuestra historia humana recibiendo, ¿no? Entonces es por eso principalmente, ¿no? Entonces Miriam, es fundamental. Sí. Miriam, sí, adelante. Sí. Buenas tardes, señor Pereira. Sí, en relación a lo que usted dice, me parece muy interesante que yo entiendo que debe haber alguna relación entre estos cambios de hora a los que nos seguimos viendo sometidos año tras año, cada 6 meses, por lo que usted vincula, ¿no?, de la luz del sol con todo este desarrollo personal. Y me cabe la duda de si este cambio de hora beneficia, perjudica o realmente no tiene ninguna importancia respecto al tema de base del que estamos hablando. ¿Sería conveniente volver al principio y no cambiar la hora? Dejarla, es decir, someternos a la luz del sol, como ha sido desde el principio de los tiempos. Sí, la verdad que el cambio de hora inicialmente se hacía para intentar asimilar el horario del día, cuando es de día, cuando la gente está despierta, ¿no? Lo que pasa es que los horarios se han ido modificando en el tiempo de forma drástica, o sea, ya no es tan importante. Hay algunos países que ya están valorando y que ya han valorado ir eliminando eso, ¿no? De hecho, en muchos países donde no hay una diferencia tan grande entre invierno y verano, ya no se hace, nunca se hace, ¿no? Yo creo que eso es un debate que se puede tomar en cuenta, porque en verdad hoy en día, sobre todo cuando hay un cambio de horario inicialmente,
se hace de día a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es, y supongo que en Canarias aún más temprano, ¿no? Entonces, en algunos casos yo creo que ya para esto que estamos aprendiendo de cómo funciona nuestro reloj y cómo la luz es importante para despertarnos y para la noche, ya no es tan necesario, efectivamente. Bueno, pues ya lo saben, y sobre todo también, ¿no? Que, claro, porque a veces también nos llevamos por la estética, ¿no? Y ya vemos, Arturo, que la estética no siempre es lo que mejor nos va y lo más saludable en cuanto a la luz, ¿verdad? Hay que tener en cuenta otros parámetros que son más importantes que los estéticos, como usted ha dicho. Arturo Pereira, director de Replan, gracias por atendernos y por alumbrarnos esta tarde. Muy amable. Pues nada, un placer. Muchas gracias.